despojo de tu tiempo, tu cielo y tu aire. Me ha enseñado a amar de lejos, tu risa asediada por el disparate. Y las fronteras fueron franqueadas, cruzando selvas, nubes y aguas, abandonarte y en otro aliento poder vivir. Una sentencia cruel para quienes son separados de mi presencia, los que han quedado con el vacío de mi país. Somos hijos del exilio que tuvimos que salir. Nuestros padres se marcharon para poder sobrevivir. Esta guerra tan violenta y la paz que nos acerca, y si llega no las dañan y la quieren terminar. Reconózcanos, gritamos miles de exiliados. Contemos la verdad para volver a ser hermanos y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años. Reconóceme, yo también soy colombiano, y aunque esté en otro país sigo siendo tu paisano. Reconóceme, soy la Colombia exiliada que dejó atrás su fatiga de guerra y de vida herida. Reconóceme, soy la voz de la expulsión, esta es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. A todos y a todas que estamos por aquí, muchas gracias por llegar. Quienes no me conocen, soy Claudia Alejandra, desde Bilbao. A ver, que acá está llegando más gente. Bueno, nada, que la invitación de hoy es para compartir un poco acerca de cómo ha sido la experiencia, el proceso, el diseño, la creación y todo lo que ha conllevado el hacer una obra sobre el exilio colombiano en manos de Javier Di Susi. Para ello tenemos pues una plantilla de lujo. Tenemos aquí obviamente al autor, a Javier. Tenemos a nuestro presidente, el padre Francisco de Rux, o como cariñosamente le decimos el padre Pacho, a nuestro comisionado Carlos Berenstein, a las entidades que han financiado el esfuerzo y que además apoyan el mandato de la comisión: Mónica Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco; Jairo Matallana, gerente del área de justicia de atención a crisis del PNUD Colombia; y Carlos Pérez de Armiño, director del Instituto EGOA, de acá del País Vasco. También tenemos a personas del Instituto Catalán Internacional para la Paz del ICIP, los equipos de exilio y psicosocial de Bogotá y gente de diferentes nodos. Creo que acá hay bastantes nodos, no sé todavía muy bien, pero creo que hay bastantes, y creo que incluso hay algunos por allí de América. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos. La idea es que aprovechemos a Javi un poquito, conozcamos la experiencia de cómo se ha ido creando la obra, lo que significa esto, y pues solo les pedimos colaboración con el uso de la palabra. Yo voy a hacer canción en el caso que sea necesario cortar, pues para poder facilitar la participación de todas y de todas. Así que nada, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, y quedamos aquí ya en manos de nuestro comisionado. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Pues es un placer estar con ustedes hoy, con vosotras, con vosotros. Gracias, Javier, por ese trabajo. Bueno, hoy presentamos un trabajo que es esta novela gráfica, se llama Transparentes, como sabéis, historias del exilio colombiano, y en realidad, bueno, esa historia, hoy hablando con alguien del equipo, con Lili, me decía, bueno, y me acuerdo cuando estábamos en la sede de la calle 77 de la comisión, llegaste un día diciendo, tenemos que hacer una novela gráfica sobre el exilio, ¿no? Esa idea nació un poco de los primeros encuentros con la gente en el exilio, los primeros viajes que a mí me tocó hacer para los encuentros que hicimos en Barcelona, en Canadá, en México, en varios lugares del mundo,
con los exiliados y exiliadas, en ese ejercicio de empezar a escuchar las historias, vuestras historias, antes siquiera de empezar a tomar testimonios, ¿no? En esos primeros encuentros empezamos a pensar, bueno, ¿cómo íbamos a poder contar todo esto? ¿No? Toda una historia tan invisible del exilio y a la vez tan diversa, tan rica, tan compleja, de una forma que no fuera un cúmulo de historias y de testimonios uno tras otro, sino que también ayudaran a tejer una visión conjunta de lo que eso ha significado, ¿no? Yo ahí conocí una parte del trabajo de Javier, leí una de sus novelas gráficas, de sus cómics que había hecho aquí en el País Vasco con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Asylum, que hablaba precisamente del asilo, de la guerra civil española y de la gente que tuvo que huir el exilio, y unía ese exilio de los años 30 con los exilios actuales de México, Senegal y otros lugares que llegan acá, ¿no? Y tejías unas historias con eso. Y eso me dio la idea de, bueno, aquí tenemos que ver si es posible contar a través del arte estas historias, ¿no? De una forma que nos ayuden a acercarnos, a entendernos, a entenderlas y a tejer también una visión más colectiva, ¿no? Ahí, pues ese fue el contacto un poco con Javier, cuando yo le propuse un poco la idea de qué se trataba, y enseguida, después de pensarlo un poquito, él dijo que sí, ¿no? Y nos lanzamos a trabajar. Después vamos a contar un poco todo ese proceso, esa historia. Es un gusto que podamos presentar pues un trabajo, digamos, de esta calidad, de esta profundidad, ¿no? La idea de hacer este cómic, ¿no? Esta novela gráfica, tenía que ver con cómo contamos las historias de una forma que puedan ser escuchadas, ¿no? Y también cómo las ponemos en un contexto en el que sucedieron, ¿no? Y en el que se van dando, ¿no? El arte, digamos, de Javier ayuda a ponerlas en esos contextos, no solamente a ver el texto de una narrativa, sino ver el lugar, la situación, el paisaje, los rostros, ¿no? En los que se dieron esos diálogos. Y bueno, eso pues es una maravilla poder tener ahora esa herramienta también para ese trabajo de la comisión, de poder hacer escuchar a la sociedad, ¿no? A muy diferentes sectores de la sociedad, esas historias que unen el exilio con también contar el conflicto colombiano, ¿no? Porque desde el exilio también se cuenta el conflicto colombiano, ¿no? Se cuenta lo que les ha pasado a los exiliados y exiliadas, pero también desde sus experiencias se cuenta esa experiencia del conflicto colombiano, ¿no? Bueno, gracias por hacerlo posible a quienes habéis apoyado esto, ¿no? Porque ha sido, digamos, como gracias a ese esfuerzo colectivo a quien lo ha hecho posible, a Javier fundamentalmente por su trabajo tan cuidadoso, tan potente estéticamente también, y con tanta delicadeza y profundidad en muchas de esas historias compartidas, y por ese trabajo conjunto que ha sido muy bonito, ¿no? Y bueno, pues ahí pues le doy la palabra a Pacho, ¿no? Pacho ha escrito el prólogo de esa novela, obviamente la vio, y pues Pacho, cuéntanos un poco qué es lo que quieres contarnos, qué es lo que has visto, qué es lo que te parece también, digamos, eso en términos de este trabajo de la comisión y de nuestra misión. Bien. Gracias, Carlos. Gracias, Aleja. Un saludo para todos y para todas. Estoy en Cartagena en este momento, dedicado a leer, como estamos en la comisión en estos días, y a escuchar grabaciones y grabaciones de víctimas que hemos estado recolectando, más de 12.000 grabaciones, aprovechando estos días. Y es en ese contexto en que he vuelto a ver, que la tengo pues en mi computador, la novela de Javi, y todavía la tengo en blanco y negro y todavía me conmueve inmensamente esta mañana cuando volví a verla completa. Yo quiero en primer lugar expresarles, pues por supuesto a todos los que están aquí presentes, Mónica, al gobierno vasco, Carlos, a tu organización, a tu grupo, por supuesto también al PNUD, el acompañamiento y el apoyo que nos dan en todo esto. Pero en un primer momento decirles que me emociona mucho sintiendo todo esto en que estamos sumergidos. En estos días de meditación al lado de las víctimas en Colombia,
sentir este eco internacional que ustedes producen, esta especie de fraternidad colectiva, este sentir que lo que ha pasado aquí en Colombia resuena en el mundo entero, resuena a través de ustedes y que ustedes ofrecen como el espacio para que muchos de ustedes que participaron también como golpeados en el exilio, al mismo tiempo también son solidarios con los que fueron exilados y esta especie de solidaridad internacional, por supuesto, nos conmueve inmensamente. En segundo lugar, quiero decirles que a mí realmente me impacta mucho lo que ha logrado Javier. Es tan comprensiva la expresión que consigue, esa combinación de la vida sencilla de las familias, las dificultades internas de los exilados, los distintos lugares del mundo también captados. Que uno inmediatamente, hay momentos en que uno se siente frente al Palacio de Justicia en Colombia y hay otros momentos en que se siente en París o que se siente en Estados Unidos o que se siente en ese mundo minero tan duro para la gente de Buenaventura en Chile, y inmediatamente la imagen te coloca en el lugar. El poder ver las dificultades de las familias para volver a recoger la historia y abrirse a la posibilidad de contribuir a lo que ustedes están haciendo, las resistencias. Yo tuve la impresión al volver a ver las cosas como en una forma tan sencilla y rápida se recoge la totalidad casi de lo que nosotros estamos viviendo. Las diversas formas de victimización, la presencia de la guerrilla, lo que ocurre con los indígenas y por eso la exclusión y el sufrimiento de los sectores indígenas de Colombia, el dolor de la mujer, el negacionismo, las dificultades de abrirse a la verdad de unas partes y otras, el sufrimiento de los pueblos negros que han tenido que huir de la belleza de lo que vivían en el Pacífico y en Buenaventura. Es una síntesis tan fuerte y tan conmovedora que uno se queda perplejo de ver cómo en tan pocas formas, gracias a la fuerza del dibujo, a la agilidad del diálogo, al contraste de las cosas, uno puede tener una visión de conjunto. Así que, Javier, muchísimas gracias y felicitaciones y sobre todo, de verdad, nuestra gratitud muy profunda desde Colombia por lo que consigues. Por otro lado, Carlos Beristain, francamente te digo que consigues, o consiguen ustedes, consigues con Javier, darnos una luz de cómo puede ser lo que nosotros estamos dándole vueltas en este momento como el informe final de la comisión. Cómo lograr una síntesis tan seria, tan convocante, tan expresiva de lo que nos ha pasado, tan invitadora a que sigamos adelante. Finalmente me impresionó mucho que realmente el mensaje termina con un mensaje muy positivo, porque termina con la marcha por la paz, finalmente todos reunidos en la plaza central de Bogotá, recuperando en medio de tanto sufrimiento una determinación de tenemos que irnos adelante, hay que hacerlo, hay que conseguirlo, la paz es posible, la paz grande, por supuesto, en medio de tantas dificultades, en un país que se ha resistido tanto a que nos juguemos a fondo en esta tarea. Y yo me acuerdo en los tiempos, al principio de los años 80, en Managua, cuando, entre otras, con otros compañeros vascos, estábamos metidos en ese proceso sandinista inicial que fue tan inspirador. Cuando hablábamos de estas cosas internacionales, recuerdo que decíamos, esta solidaridad internacional es la ternura de los pueblos. Y yo creo que la hemos sentido muy profundamente porque este es un aporte que no solamente es intelectual, no solamente es político, no solamente es claro como denuncia y también es fuerte como expresión, sino que está lleno de ternura, es un acto de acogimiento, realmente un acto de amor a este país nuestro. Muchísimas gracias una vez más y un abrazo para todos y todas.
Gracias, Pacho, por esas palabras también que nos abrazan, ¿no? Y nos convocan. Bueno, vamos a dar la palabra, no sé si estás, bueno, a Mónica, si te parece, ¿no? Mónica Hernando, como antes Alejandra presentaba, es la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Ellos han estado apoyando y siguiendo un poco pues, este trabajo. Gracias a eso se ha podido hacer posible también, ¿no? Mónica. Bueno, pues gracias, Carlos. Gracias, bueno, buenos días, buenas tardes, casi noches y frías por aquí. En primer lugar, quiero, pues eso, además del saludo, agradecer a la comisión, al padre Pacho de Rus, a Carlos, a Egoa y a Aleja, especialmente, y a Javier por su gran trabajo, la oportunidad que me han dado de compartir este espacio, ¿no? con vosotras y con vosotros, y también gracias a las víctimas, ¿no? Por su valentía y por su generosidad a la hora de compartir los testimonios, ¿no? Que es lo fundamental también en este proceso. Mi intervención tiene que ser muy breve para que Aleja no se ponga cansona y nada, solamente quiero lanzar tres ideas, tres razones por las cuales desde el Gobierno vasco hemos mantenido y mantenemos el compromiso firme con el proceso de paz y en general y en específico con el proceso de trabajo que está llevando a cabo la Comisión de la Verdad con todo ese calor y apapache internacional, ¿no? En primer lugar, por la importancia de que procesos como el que está llevando la comisión tienen para garantizar la no repetición de lo sucedido, ¿no? Nuestro país, en Euskadi, nuestro pueblo también ha sufrido décadas de la sinrazón de la violencia política y contamos con un gran número de víctimas del terrorismo, víctimas de la violencia, con quienes trabajamos estrechamente también en la construcción de una memoria compartida. Y nuestras políticas de memoria y reconocimiento abordan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que todas las víctimas tienen, pero también tratamos de establecer las bases para garantizar en la medida de lo posible la no repetición como cuarto pilar indispensable de los derechos de las víctimas. Y así, como sociedad, nos afanamos en construir un futuro mejor, un futuro en el que no volvamos a repetir los mismos errores, un futuro en el que podamos decir que algo hemos aprendido, un futuro en el que nuestros jóvenes no tengan que atravesar la misma barbarie por las mismas vulneraciones flagrantes de derechos humanos que sufrieron nuestros abuelos, abuelas, padres, madres o nosotras mismas, ¿no? Y en que nunca más esto se vuelva a repetir. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que estamos en esto también es por la importancia que procesos como el que lleva a cabo la comisión hacen visible lo invisible, ¿no? En la carta de invitación que recibimos para el acto de reconocimiento a las víctimas que se celebró el 13 de noviembre, textualmente decía la carta de invitación, ¿no? Las personas refugiadas y las víctimas que tuvieron que huir del país son una realidad hasta ahora invisible para Colombia. Pues bien, yo me atrevería a decir que para Europa, aunque no quiero ser tan osada, en Euskadi, me atrevería a decir también que cuando hablamos aquí de las personas refugiadas, no hablamos de víctimas. No hablamos de personas, viendo en ellas personas que tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Incluso añadiría que en ocasiones nos olvidamos, les despojamos de su condición de personas, porque eso llevaría aparejado a hablar de su dignidad y de sus derechos. Como decía Bauman en una de las últimas entrevistas que concedió, los que se ven obligados a huir en condiciones insufribles no son considerados titulares de derechos, ni siquiera de aquellos derechos supuestamente considerados inalienables a la humanidad. Los refugiados, las personas refugiadas, son de algún modo arrojados fuera de la humanidad en la medida en que se supone que pertenecer a ella les confiere los derechos que se les niegan. Por eso, por el contrario, en demasiadas ocasiones les convertimos en cifras, en números, y es importante saber los datos, es importante saber las cifras, porque son parte de esa verdad que nos duele tanto reconocer, pero no podemos reducir a las personas a meras cifras y por esa razón
la recogida de testimonios que nos acercan a las víctimas, a su sufrimiento, a su resiliencia, en este caso víctimas desde el exilio, son para nosotras la manera más adecuada de contribuir a cumplir sus derechos, a la verdad, a la justicia y reparación. Y en este sentido, testimonios como los de Camilo, Olga, Bernardo, Ángela o Maura, entre otros, que están en la novela de Javier, son esa contribución, esa forma de acercarnos con empatía a lo que han sufrido estas personas y a lo que ha supuesto ese contexto. Y en tercero y último lugar, una tercera razón, entre otras muchas, ¿no? Pero una tercera razón que quería resaltar de por qué estamos apoyando este proceso es por la contribución a la construcción de un futuro con memoria. Nosotros también aquí en Euskadi, el 10 de noviembre, celebramos el Día de la Memoria y en la última edición, el 2020, elegimos el lema mirar hacia atrás para seguir adelante. Y además hicimos eso pensando en la juventud. Una juventud que en nuestro caso apenas ha crecido ya en un contexto de violencia política, al menos de violencia tan explícita como los años anteriores. Y trabajar con la juventud y transmitirles una memoria crítica de las vulneraciones de derechos humanos que se han sufrido en este país es una garantía de contar con una nueva mirada menos contaminada, menos condicionada, menos sesgada, una mirada sin odio, sin resentimiento y sin venganza, pero una mirada también crítica con lo que ha sucedido. Y por eso herramientas como la que hoy presentamos nos parece que son fundamentales para llegar a todo el mundo, pero específicamente a esas segundas, terceras generaciones, a esa gente joven. Porque como dice Carlos en la novela, que yo sí la tengo y he tenido la oportunidad de leer, resume muy bien desde mi punto de vista lo que es Transparentes, ¿no? Y dice que Transparentes es un ejercicio en torno a la verdad de las víctimas y sobrevivientes, una excelente contribución para mostrar el exilio y dejar un legado para las nuevas generaciones. El horizonte de este trabajo es la no repetición, porque no somos dueños del tiempo. El tiempo les pertenece a quienes vienen. Nuestra tarea es asimilar ese pasado que no quiere dejar de serlo y traer el futuro aquí como ese compromiso compartido. Carlos escribe y habla mucho mejor que yo y resume en este párrafo lo que yo he querido decir también con este apoyo a todo este proceso. Y en ese sentido, enhorabuena a Javier por esa capacidad, no es fácil, y yo creo que lo ha conseguido con mucha maestría. Enhorabuena por este trabajo, porque nos parece muy útil, y enhorabuena a la comisión. Mucho ánimo, sabemos que no es fácil y que no se han puesto un camino de rosas, sino que hay muchas piedras por el camino, y en ese sentido, pues por lo menos sentid que desde aquí y desde otros muchos lugares del mundo, pero desde aquí, desde Euskadi, tenéis nuestro apoyo y nuestro empuje para que sigáis culminando todo esto, ¿no? Y que siga y que sirva para que no se repita nunca más. Mi esker. Bueno, mi esker, Mónica. Gracias por esas palabras también, ¿no? Y bueno, y por ese apoyo que siempre has demostrado y ha mostrado pues el gobierno vasco también en el apoyo a la comisión, ¿no? Jairo Matallana es el representante del PNUD. El PNUD es una institución que obviamente está apoyando la realización de este trabajo, la novela. Pues te damos la palabra, Jairo, para que nos puedas compartir un poco tu visión sobre esto. Adelante. Muchas gracias, Carlos, y buenos días, o tardes, o noches para todas y para todos. Les pido me excusen sacrificar la formalidad de los saludos a cada persona en aras del tiempo para la conversación, que es lo más importante en este espacio. Uno de los lastres más pesados para las víctimas en el exilio es cargar por años o décadas con sus experiencias del conflicto. Es decir, dejar su tierra y sus pertenencias, la tristeza de no saber qué pasó con sus familiares o el sufrimiento que despierta la indiferencia de sus conciudadanos o del mismo Estado. Y el dolor se multiplica cuando esas y esos sobrevivientes de esas historias no pueden contar su verdad o pueden contarla sin garantía de que sea escuchada por alguien y que sirva para algo. Es por eso que para nosotros, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, apoyar la participación de las víctimas que se encuentran en el exilio en los procesos de la Comisión de la Verdad es fundamental.
Por una parte, estas acciones sin duda contribuyen pues, al esclarecimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria pues, de capítulos inéditos de la historia del conflicto armado en Colombia, pero por otra también la misma acción de escucha, de preservación de la memoria, de pedagogía de esa memoria tiene un efecto reparador, al menos en parte, para esas personas que han tenido que ir al exilio o que ya han retornado al país. Por ello hemos apoyado a la Comisión en la tarea titánica de reconocer experiencias del exilio de miles de personas que tuvieron que salir de Colombia por la violencia relacionada con el conflicto armado. Los testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos, de líderes y lideresas perseguidos, los militantes políticos y las mujeres campesinas y sus familias cuya vida pues corrían peligro, son todas experiencias del exilio que han podido ser escuchadas y recuperadas, un poco en ese universo que ya varios de ustedes mencionaban y que sin duda pues sin duda contribuyen al esclarecimiento de la verdad, a conocer mucho más, a reconocer las distintas dimensiones sociales y políticas de este fenómeno. La Comisión ha hecho una labor, yo creo que inédita, en estas magnitudes a nivel global, de incluir las voces de personas en el exilio y de personas retornadas. Desde el PNUD hemos apoyado a la macro internacional de la Comisión en el diseño y ejecución de la estrategia de formación a personas que vienen documentando los testimonios de víctimas en el exterior en 7 países de Centro y Suramérica. Hasta el momento se han recolectado más de 400 testimonios de diferentes hechos victimizantes y bueno, hemos podido sumarnos a distintos esfuerzos, así sea con unos pequeños granitos de arena para apoyar las distintas actividades que lleva adelante la macro, que son fundamentales. La más reciente, por ejemplo, el Encuentro por la Verdad que se hizo el pasado noviembre y al que ya Mónica hacía alusión. En esta ocasión que hoy nos convoca, pues el PNUD acompañaba a la Comisión en el ejercicio de elaborar una historia ilustrada donde las víctimas que se encuentran en el exilio o que han retornado cuentan su verdad a través de escuchar y reconocer sus testimonios. Y este es un producto creativo y novedoso que permite representar y dar voz a tantas y tantos colombianos que han tenido que partir a buscar otros rumbos, pues con la esperanza de regresar y contribuir para lograr la paz y la reconciliación. Nosotros pues continuaremos con el compromiso de acompañar a la Comisión en el proceso de posicionar esta agenda de exilio y así contribuir a contribuir a la comprensión social e histórica del conflicto armado, a promover el esclarecimiento de los hechos, a contribuir a identificar los responsables y en general pues a determinar las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, que no es poca cosa, tremenda misión que tiene la Comisión. Y todo esto pues obviamente para nosotros también es fundamental por el énfasis que tenemos siempre en las víctimas del conflicto, ¿no? A apoyar la realización del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general y sobre todo las garantías de no repetición del conflicto. Por último, pues quisiera agradecer en primer lugar a todas las personas en el exilio y personas retornadas que en distintos momentos han compartido sus testimonios y experiencias. Sus aportes son invaluables y nos importan. Yo quiero recalcar eso, son importantes para nosotros y creo que para todos los que estamos aquí en este espacio. A Javier y Susi, pues el diseñador de este producto, por sacarlo adelante con ese nivel de calidad y sensibilidad, que creo que es muy importante para un producto de este estilo. A EGOA, a ICIP, al gobierno vasco, a muchos otros socios, a todos estos socios que están en Europa, en distintos países que hacen posible esa vinculación con las víctimas, con las personas en el exilio, porque pues eso es lo que permite que la Comisión tenga esa llegada y nosotros pues sumar un poquitico nuestro grano de arena en esa red tan grande que se ha desplegado para lograr ese despliegue internacional. Y por último, pues especialmente al equipo de la Comisión de la Verdad, a su presidente, el señor Pacho de Rú, al comisionado Carlos Beristain, a todo el equipo de la Macro Internacional en Colombia y sus enlaces en el exterior. Y pues también agradezco mucho a nuestro equipo que se ha sumado dentro de la comisión, coordinado por Diana Paola Franco y las distintas personas que trabajan con ustedes en la comisión en el día a día. Yo puedo decir en nombre de todos y todas nosotros que nos sentimos muy honrados de contribuir con el mandato de la Comisión por la Construcción de la Paz y esa paz amplia, como siempre dice el padre Pacho, en Colombia. Entonces, feliz tarde o noche y bueno, ya pasamos ahorita a escuchar mucho más de este producto. Muchas gracias y saludos desde Bogotá. Saludos, Jairo. Bueno, vamos a dar una palabra más antes de escuchar a Javier y tener un pequeño diálogo con Javier, a Carlos Pérez de Admiño, es el director de EGOA. EGOA es una organización y un instituto universitario del País Vasco que ha operado como nuestro equipo de apoyo aquí fundamental para la gestión del trabajo muchas veces
obviamente de la facilitación de esta novela gráfica, pues gracias a esa capacidad de gestión y apoyo en la práctica, pues hemos podido hacer muchas de estas cosas y el apoyo que EGOA siempre ha tenido con este trabajo, ¿no? Bienvenido, Carlos. Adelante. Bueno, sí, ricasco, gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues sí, EGOA es uno de esos socios, ¿no?, digamos, internacionales que modestamente pues está intentando desde hace ya algunos años apoyar el proceso de paz en Colombia y en particular apoyar a la Comisión de la Verdad de Colombia, sobre todo en el trabajo que viene realizando con el exilio colombiano en diferentes países europeos, ¿no? Tengo que empezar diciendo que el cómic o la novela gráfica se ha realizado gracias a las subvenciones proporcionadas por dos instituciones que ya han participado en esta presentación, a las cuales quisiera expresar pues, en nombre de EGOA nuestro más sincero agradecimiento. Por un lado, la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, con el proyecto titulado Encuentro por la Verdad sobre el exilio, las víctimas en el exterior y la población retornada, y el PNUD mediante su programa de justicia transicional. Una de las líneas de trabajo de EGOA se centra en el estudio de los conflictos y de la construcción de la paz en diferentes países, como por ejemplo Colombia. Pero, bueno, como somos un instituto universitario, pues nuestras publicaciones suelen ser académicas, ¿no? Suelen ser libros, artículos, informes, de tal forma que una novela gráfica como esta, pues para nosotros ha sido algo novedoso, tanto en su formato como en el tipo de lenguaje, pero que sin embargo pues sabemos y estamos seguros que va a permitir llegar a un público mucho más amplio que el que habitualmente lee nuestros trabajos, ¿no? Además de eso, para EGOA ha sido una enorme satisfacción poder haber contribuido modestamente a la realización de esta obra por varias razones, ¿no? En primer lugar, me parece importante subrayar el hecho de que, como ya creo que era Jairo el que lo comentaba, que la Comisión de la Verdad de Colombia haya incluido en su mandato el trabajo con las víctimas en el exilio. Creo que son unos 1.200 testimonios los que se han recogido hasta la fecha y esto es algo que nunca antes se había hecho por otras comisiones de la verdad, de tal forma que la Comisión colombiana pues ha sentado un precedente para otras comisiones que se puedan constituir en otros países en el futuro. En segundo lugar, quisiera subrayar que esta novela gráfica pues tiene un gran valor de sensibilización y de concienciación en torno al exilio, no solo como resultado del conflicto armado, sino también como una parte imprescindible para construir un futuro en paz en Colombia. Llama la atención cómo el cómic habla no solo del dolor de esas personas exiliadas como víctimas, sino también habla de su compromiso para conocer y para hacer conocer la verdad y para de esa forma contribuir a la paz en Colombia. Y en este sentido, es una obra que puede ayudar a que las personas colombianas en el exilio dejen de ser transparentes, ¿no?, a los ojos de las personas que quedaron en el país, como dice Maura, una de las protagonistas, pero también puede ayudar a que dejen de ser transparentes a los ojos de las sociedades de los países de acogida de esos exiliados. Creo que esa es otra dimensión importante a la que puede ayudar este libro. Y por último, como lector, más que como director de EGOA o como persona que sigue de cerca el proceso de paz de Colombia, pues quisiera poner en valor la gran calidad de la obra. Por un lado, por la expresividad y la belleza estética de sus dibujos, también por la estructura de las historias, 8 historias entrelazadas que conforman un conjunto muy interesante, como una especie de puzzle que vas viendo cómo se va articulando, pero luego también por la hondura de sus textos. La novela gráfica recoge historias y reflexiones que
pues remueven los sentimientos, las emociones, y más aún sabiendo que se basan o se inspiran en testimonios y en vivencias de personas de carne y hueso. Así que, bueno, pues no quiero ocupar más tiempo. Muchas gracias y enhorabuena a Javier de Isusi y a Carlos Martín Beristain primero por la idea de este formato, pero también por el excelente trabajo que habéis realizado y que, bueno, pues invito a leer, por supuesto, a las personas que todavía no habéis tenido la oportunidad y que espero que tenga una amplia difusión. Gracias. Gracias, Carlos. Es que ricasco, Carlos, Armiño. Y bueno, si os parece, vamos a dar un pequeño diálogo y vamos a escucharle a Javier, ¿no? Bueno, que estamos... pues yo voy a hacerte un par de preguntas y luego, si os parece, pues abrimos más el diálogo. Bueno, hay gente que se ha conectado ya aquí en la plataforma. No sé, yo no he visto el chat, si hay preguntas o hay cuestiones. Creo que Alejandra está recogiendo parte de eso y Isabel, y vamos como tejiendo ese diálogo a partir de ahí, ¿no? Bueno, Javier, pues gracias de nuevo. Nosotros nos conocimos hace 2 años y medio casi, ¿no? Ahí cuando yo te contacté para plantearte un poco la idea, como decía antes, enseguida dijiste que sí, ¿no? Yo suponía que en una agenda de alguien que se dedica a hacer eso, y también había que hacerle un espacio, un tiempo para meterse en la profundidad de toda esta historia, ¿no? Tuvimos nuestro primer encuentro allá en casa, pues hablando de lo que significaba Colombia, ¿no? Y haciendo casi una línea del tiempo de hechos, situaciones, etcétera, que permitieran tener como una visión global, ¿no? Bueno, pues una pregunta más clave para empezar, digamos, este diálogo es, bueno, tú has hecho, bueno, obviamente tienes pues, una enorme experiencia, has hecho tanto cosas sobre el exilio como sobre cosas o temas relativos a la violencia, has hecho cosas en novelas gráficas pues muy significativas. Esta vez te tocaba, digamos, hablar de un conflicto, hablar de esos exilios a partir de la idea que teníamos un poco desde el principio, bueno, partamos de las experiencias de la gente, ¿no? La comisión ha hecho ese ejercicio de escucha y ese es el punto fundamental, ¿no? Esa novela tiene que dejar escuchar a la gente y, bueno, ¿qué ha supuesto para ti, ¿no? Tratar de dar una visión global del conflicto colombiano, del exilio también como experiencia de múltiples personas en diferentes lugares, ¿no? Que se base, digamos, en experiencias directas de la gente, ¿no? Que no es una cosa de ficción en el sentido de invención, sino que está muy basado en una experiencia muy directa de víctimas y sobrevivientes en diferentes contextos, y a la vez significa cómo se teje esa historia, ¿no? ¿Qué significa un poco para ti, ¿no? Como artista, leer, escuchar, ir a reuniones, empezar a tejer una historia de esta manera, ¿no? Y que sé qué reflexiones tienes un poquito de ese proceso, ¿no? Bueno, pues antes de nada, saludos a todas las personas que estáis ahí, a las que conozco y a las que no he conocido hasta ahora. Y bueno, pues fue todo un viaje todo esto, ¿no? Que estás comentando, Carlos. Estoy acordándome de la primera reunión que tuvimos, que efectivamente hicimos aquella línea del tiempo, y como yo necesitaba estructurar muy bien esa línea del tiempo, ¿no? Lo primero que necesité fue, porque claro, yo lo que conocía, yo tengo una historia con Colombia curiosa, porque yo, todo lo que provocó que yo haga cómics fue un viaje, lo que lo desencadenó fue un viaje que hice por Latinoamérica, desde México hasta Argentina, todo por tierra, y me salté Colombia. Yo me salté Colombia porque en aquel momento era el año 2000 y colombianos que conocí en aquel viaje me dijeron que ni se me ocurriera pasar por tierra, que no podía pasar el Darién y que luego, bueno, que no iba a poder llegar a Ecuador. Y entonces, bueno, me lo salté, ¿no? Y entonces se me quedó siempre la cosa de yo tengo que ir a Colombia, ¿no? Entonces, cuando me llamaste, Carlos, ahí fue como, fíjate, yo no me imaginaba que iba a ir a Colombia de esta manera, porque yo tengo ahora ya una cercanía muy grande con la historia colombiana, con el pueblo colombiano, con muchas personas colombianas. Sigo sin haber estado físicamente, pero siento que he viajado mucho a Colombia, ¿no? Todo el proceso que fue zambullirme en la historia de Transparentes, cuando todavía no era Transparentes, claro, todavía no tenía nombre. Hubo un proceso de documentación un poco a marchas forzadas, porque el plazo era de 1 año en el cual había que meter todo el proceso de elaboración de un cómic, ¿no?
Otros cómics parecidos que he hecho me han llevado más tiempo. Aquí tenía como que correr bastante, pero una parte muy grande de ese proceso se la llevó la documentación, ¿no? El leer testimonios que me ibas pasando, Carlos, ¿no? Leer tu blog, ahí salen muchas historias, salen muchas reflexiones que bueno, que a mí lo que me hicieron, cuando me dices, o sea, que como que ha supuesto para mí ha supuesto un viaje, como vamos a decir, al alma de Colombia de alguna manera, porque ha sido el alma de las personas. Mucho era a través de tu blog, porque ahí venían muchos testimonios, pero para mí el momento definitivo y como que realmente la historia de Transparentes empezó a aparecer realmente fue cuando estuve en el encuentro de las segundas generaciones ahí en Sopelana, ¿no? Uh-huh. Que fue estar ahí realmente con no ya leyendo, ¿no? No ya leyendo historias, aunque fueran muy emotivas muchas de ellas, sino estando, ¿no? Estando piel con piel, vamos a decir, mirando a los ojos, y ahí fue cuando realmente surgió la historia empezó allí, ¿no? Surgió ahí como realmente qué es lo que voy a contar, y ahí a partir de ahí se empezó a articular. Uh-huh. Y pensando un poco en una historia, ¿no? Bueno, que era en cómo se cuenta la historia, digamos que son historias personales, ¿no? De personas concretas, de carne y hueso, con trayectorias, responsables del exilio, tipos de victimización, etcétera, pues muy distintos, ¿no? Y a la vez cómo se cuenta, digamos, una historia global, ¿no? Que claro que es imposible contarlo todo de Colombia, pero digamos, Transparentes cuenta una historia global, ¿no? Desde muy diferentes ángulos, ¿no? Y a veces historias que pueden parecer incompatibles, ¿no? De personas y de situaciones que uno enseguida podría conocer, ¿no? Este es de este lado, este es de este otro lado, y sin embargo tú lograste, digamos, construir una historia compatible, ¿no? Que le habla de un lugar muy profundo, teniendo en cuenta incluso esas enormes diferencias entre las personas, ¿no? Los personajes, ¿no? No sé. Es que realmente todo eso que estás contando, ¿no? De la enorme disparidad que supone la experiencia del exilio colombiano, lo enormemente dispar que es tan dispar en todo, ¿no? En su origen, en las causas que provocan el exilio, en los países a los que se va, los estratos sociales de donde provienen, o sea, hay tantas disparidades que yo decía, ¿cómo voy a casar esto? ¿Cómo voy a unir? Que tiene que ver, bueno, por hablar de dos personajes que salen en el cómic, ¿no? Una mujer con un exilio muy cómodo en Miami, por ejemplo, ¿no? Una mujer con un nivel adquisitivo muy alto que está en Miami, que tiene que ver esa mujer, que probablemente era de Bogotá, con un afrodescendiente de Buenaventura, ¿no? Que está en Antofagasta. ¿Cómo hilo yo estas historias? Y la verdad es que yo creo que es de todos los cómics que he hecho, algunos cómics muy complicados, yo creo que este es el que más me ha costado dar con la estructura, dar con cómo uno todas estas historias, Y de hecho también esto aquí lo voy a contar ya que estamos aquí en Petit Comité. Es la primera vez que me ocurre que yo mando un guión y me dicen este no vale. Es la primera vez que me ha ocurrido. Porque el primer guión que le mandé a Carlos, luego estuvimos en su casa corrigiéndolo y dije, bueno, vale, está claro que esto no sirve, ¿no? Porque yo intentaba como hacer otra cosa, ¿no? Y cuando estuvimos ahí hablando lo vi claro, dije, no. Pero además, ¿por qué había intentado yo hacer otra cosa? En realidad lo había intentado hacer otra cosa, luego pensándolo, porque me estaba intentando escaquear. O sea, porque era tan difícil el reto, tan difícil unir las historias, que intenté salirme un poco por la tangente y hacerlo de una manera pues más cómoda, ¿no? Y entonces, bueno, después de aquella reunión fue como, bueno, a ver, no es cómodo y hay que agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Bueno, pero ese fue un momento importante, ¿no? Porque era un momento también, cuando uno se pone, digo, para ti, también para nosotros, ¿no? Porque cuando nos ponemos con la idea, ¿no? Y cuando tú ves un poco el resultado, claro, lo que habías hecho estaba muy bien hecho. Era una historia bien hecha, bonita, contaba. Pero
le faltaba alma en muchos sentidos, ¿no? Le faltaba unir que el exilio no sea una cosa como separada del conflicto, le faltaba una voz con la construcción de la paz, ¿no? Bueno, cosas que en las intuiciones, porque no había ningún guión, ¿no? Pero en las intuiciones yo pensaba que eso tendría que estar de alguna manera, ¿no? Y bueno, y eso fue muy positivo, ¿no? Creo que fue una crisis, aunque te quedaste un poco así al principio, pero fue el resultado. Pero es así, o sea, al final es así como tiene que ser, ¿no? Realmente yo eso es lo que espero cuando me encargaste esta misión tan complicada. Un poco lo que yo esperaba era un poco que me guiaras también, ¿no? Entonces eso es muy importante, es que me digas ahí, pues esto está bien, pero no es lo que estamos buscando exactamente, ¿no? Y claro, luego cuando ya salió el segundo guión, ¿no? Que luego también hubo que tocar, por supuesto, pero ya la estructura ya sí se veía que era más lo que buscábamos. Aquí por resumir, el primer guión era una historia única en el cual había pues pequeñas ventanas a otras historias, ¿no? Y en el segundo guión, esas pequeñas ventanas ya no eran pequeñas ventanas, sino que es que todas las historias tienen el mismo peso y entre todas componen un tejido, ¿no? Entonces, claro, se trataba de eso, de hacer... Y era un poco volviendo a lo que decía, que claro, yo necesitaba eso, que tú estuvieras ahí, que tú eres el que conoce realmente, estás ahí bregando con, como decía Jairo antes, ¿no? Esta labor titánica, estáis ahí todos los de la Comisión de la Verdad con esta labor titánica y, bueno, yo necesitaba ese link contigo para guiarme ahí, ¿no? En esta misión. Bueno, otra pregunta solo para reflexión, ¿no? Para pues, nos puedas contar más y ya damos la palabra y Aleja, digamos, no sé si hay gente que está queriendo preguntar o hay otras cosas para no... Antes de que Aleja me diga que ya se me acabó el tiempo. Todas las historias, ¿no? Las historias de las víctimas cada una tiene muchos nudos o tienen varios nudos, ¿no? Los nudos de experiencias duras que les ha tocado vivir, ¿no? La mujer afro, que lo que le tocó vivir allá en Buenaventura y tuvo que huir y está viviendo en un lugar pues muy complicado, muy difícil, en un contexto de pobreza y de racismo en Chile, ¿no? La mujer, al otro extremo, vamos a decir, que tú decías, ¿no? La mujer empresaria que vive en Miami y que su padre fue secuestrado y asesinado después, ¿no? Y el militante político, el que luego se metió a la Unión Patriótica y que fue candidato y que tuvo que ir al exilio después de un atentado. Cuenta todas esas cosas, digamos, cada historia tiene un nudo o varios nudos, ¿no? De lo que es parte de lo que la gente tiene, ¿no? Le ha tocado vivir, ¿no? Pero el modo en cómo se cuenta esa historia, ¿no? Y sobre todo, yo diría, los vínculos que se empiezan a dar en esa historia ayudan a también, no solamente a contar una historia global, sino yo diría, ayudan a desatar ciertos nudos, ¿no? Ese hijo que por primera vez le dice a su madre, bueno, es que no me has contado, ¿no? Y la madre le dice, bueno, es que eras un niño, sí, pues que tengo 18 años, pero bueno, es que aquí hay una historia que yo necesito saber, ¿no? O la empresaria y el líder político que habían estudiado juntos en la universidad y desde entonces estaban, si tú quieres, en los extremos del conflicto, ¿no? Y habían vivido experiencias de tus muertos y mis muertos, ¿no? Y ahí empiezan a hablar de nuestros muertos, ¿no? Y a través del vínculo se empiezan a desatar algunos nudos que cada uno de ellos lleva, ¿no? Y creo que eso es parte del... Me parece que eso es muy real de lo que significa este trabajo de la comisión y me parece que eso se ve mucho en la novela, pero no sé cómo lo has visto tú en todo ese proceso también, ¿no? Pues la verdad es que me pones en una pregunta un poco compleja realmente, pero sí que está en el centro de la historia. Al final, o sea, se trata de que cada una de las historias nos va a poner la luz o el foco sobre una parte de la realidad y esa parte de realidad, si la vemos con un foco, pues se ilumina por aquí, pero luego tiene sombras por los otros lados, ¿no? Claro, si vamos poniendo distintos focos desde distintos lugares, vamos a ver una figura mucho más real, mucho más completa y al final es un poco lo que hace el cómic, ¿no? Al contar distintas historias, que luego encima cada una de ellas también abre ventanas a otras pequeñas historias, ¿no? Muchas de ellas se van completando y
nos ayudan a entender un poco de una manera más global, no solamente, vamos a decir, una historia plural de lo que puede ser el exilio colombiano en general, o también incluso de lo que puede ser la historia reciente de Colombia, sino también las historias personales de cada uno de ellos se entiende mejor con la luz de las otras historias, ¿no? Y bueno, todo esto lo estoy reflexionando ahora mismo. La verdad es que me está pareciendo muy interesante lo que has dicho. Bueno, Aleja, no sé si hay preguntas o comentarios ahí o cuestiones para hacer un diálogo con Javier. Bueno, pues se nos había caído la señal por allá en el YouTube y eso, y todavía no hay preguntas por allí, pero por aquí estaba Angélica, que quería preguntar si se va a hacer en francés la obra, como qué proyecciones había con eso, y hay un comentario por allí que Javi, imperdonable que no vayas a Colombia, que ahora más que nunca te esperan por allí con los brazos, con muchos cómics. Entonces, bueno, ¿Perdón? Carlos, comentar un poco de traducciones. Sí, lo de la traducción al francés sí que se está haciendo ya porque está ya la Embajada de Canadá está colaborando para que se haga una traducción al francés, o sea que eso ya está en camino. Y al inglés también. Vamos a tener traducción al inglés y al francés. Eso está en marcha. A las dos. Y vamos, que al francés saldrá seguro, ya que la preguntara un poco eso. Incluso mi editor habitual en Francia conoció el libro y dijo que lo quiere editar. Vamos, que si fuera por él, sí, ya hablará con la comisión y con con quienes tenga que hablar, pero que él encantado de publicarlo. Entonces, bueno, lo que no sabemos es ni tiempos ni nada, pero saldrá en francés seguro. Y bueno, probablemente la vamos a tener también, bueno, en inglés también, y espero que también la vamos a tener en portugués, y bueno, vamos a ver si hasta en euskera, vete a saber, ¿no? O en catalán, eso todavía puede venir, ¿no? Creo que da para una herramienta, como también decía antes Carlos, ¿no? Porque es una herramienta también para el trabajo en los países, ¿no? No solamente es una herramienta para Colombia o para que se lea en Colombia o la gente en el exilio, sino también es una herramienta para los países, ¿no? Que ayuda también a poder entender las historias de los exilios en los propios países, ¿no? Y a veces no son los tableros sobre Colombia, ¿no? Sino que hay un halo alrededor de poder entender esas otras historias de gente de Siria, de otros lugares, ¿no? Que sigue llegando a muchos países refugiada, ¿no? Y que probablemente tengan algunas partes de esas historias que sean similares también, ¿no? O sea, tienen... Por acá hay un comentario de Alfredo desde Noruega, ¿no? No sé si todavía está por acá. Había dejado algo, a ver, igual lo leo. Primero, gracias por este enorme esfuerzo por la paz. Primero, ¿qué tan complejo es mantener el cómic en una época cargada de un fuerte sentido de contingencia y, claro, de pantallas? Creo que es una pregunta para Javi. Y otra, que creo que también es para Javi, ¿qué opinas de la posibilidad que tu trabajo haga tránsito a ser un cómic documental? A ver, la primera, el cómic en la era de las pantallas, yo creo que es perfectamente compatible. O sea, es verdad que ahora mismo que la era, o sea, que las cosas como que se ven más en pantalla, pero el cómic te permite como una lectura mucho más reposada de lo que son generalmente las cosas de las pantallas, ¿no? Es verdad que no es un medio de expresión súper mayoritario, lo fue hace años y ahora no es súper mayoritario, pero sí que es de una lectura muy fácil y una vez que llega, el problema es que se ha perdido un poco el hábito, vamos a decir, de leer cómics, pero cuando luego la gente se acerca un poco al cómic, por ejemplo, me ha ocurrido con el cómic de Asylum, ¿no? Que estaba comentando antes Carlos, que ha trabajado mucho en institutos, en bibliotecas y claro, los jóvenes entran muy bien, entran muy rápido, porque el cómic tiene esa ventaja múltiple, de que por una parte se lee muy rápido y a la vez te cuenta muchas cosas.
Y entonces lo que necesitaría es un libro muy gordo para explicarlo con solo literatura. Con un cómic lo haces mucho más breve porque a través del dibujo te entra también a un nivel más emocional, más sensorial, ¿no? Eso es algo que se ha estado comentando antes, pero es una propiedad del cómic. Por una parte tiene el texto que te entra por una parte más intelectual, pero luego tiene el dibujo que te puede llegar de una manera más emotiva. Entonces, me parece que el cómic es un medio especialmente adecuado para este tipo de historias que son complejas, no las puedes contar en 5 minutos, necesitas un poco de tiempo, pero a la vez el cómic te va a permitir leerlo en un tiempo muy cortito, ¿no? No vas a dedicarle semanas para leértelo. Y bueno, aparte que luego está también la cosa de que también se leen en PDF, también se pueden leer de una manera online. Eso también tendríamos igual que verlo, ahí con la manera de hacerlo online, el cómic. Pero también, vamos, también se hace, ¿no? Y sin ningún problema. Y la otra pregunta, ya no me acuerdo cuál era, Alejandra, ¿me la recuerdas? Sí, decía si era como un documental a partir de ahí, supongo que algo más animado. ¿Qué pensarías de la posibilidad de hacer un tránsito a un documental, a un cómic documental, cómic documental? No sé muy bien a qué se refiere con eso, documental. No sé si se refiere a pasarlo a imagen grabada o no lo sé, pero bueno, en cualquier caso la respuesta va a ser siempre la misma, que cualquier objeto que se pueda sacar a partir de este cómic es bienvenido, ¿no? O sea, que luego se pudiera hacer un documental a partir de esto, utilizarlo para entrevistar a exiliados que se puedan parecer sus historias o hacer una versión animada o hacer una película. Es que cualquier cosa que se puede, o sea, que cualquier objeto que se pudiera sacar a partir del cómic, yo creo que sería bienvenido siempre. Por acá tenemos una palabra de Andrés. Creo que Andrés está al otro lado, ¿verdad? ¿De Andrés Buitrago te refieres? Sí, Andrés, tú mismo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Andrés Buitrago, digamos que soy exiliado de segunda generación y más que exiliado me encuentro en el incilio, es decir, yo me encuentro aquí en Colombia, pero soy hijo de madre exiliada desde hace ya muchísimos años, María del Rosario Vázquez, que aquí nos acompaña, la que seguramente muchos de ustedes conocen, pero además soy, digámoslo así, ex dibujante de cómics, o para ponerlo de otra forma, dibujante de cómics devenido cineasta. Y tengo una pregunta para Javier. Digamos que desde mi interés como cineasta de hablar de este tipo de temas y de crear memoria histórica, pues a partir de estas artes narrativas, hay algo que me interesa muchísimo escuchar y es cómo conseguir ese equilibrio cuando se tocan este tipo de temas en las artes y muy específicamente en las artes narrativas, sea cine, teatro o en este caso el cómic, cómo conseguir ese equilibrio entre hablar de este tipo de temas de una forma que transmita esos contenidos, que transmita la información de una forma, digámoslo así, didáctica, es decir, que pueda ser comprensible por parte del lector, pero manteniendo la integridad artística y sobre todo la calidad estética, dramática y narrativa de la obra, es decir, cómo no caer en el panfleto o cómo no caer en lo puramente pedagógico, sino que además la obra tenga una solidez artística en sí misma, inclusive más allá de los temas que pretende tocar. Esa es mi pregunta para Javier. Muchas gracias por escucharme y saludos a todos. Pues es una pregunta interesantísima, Andrés, pero mi respuesta te va a decepcionar profundamente porque me parece que no hay una receta realmente, pero porque esa es precisamente todas esas cuestiones que estás planteando es el gran reto al que te enfrentas cuando haces una obra de estas, ¿no? Es el cómo hago esta historia siendo coherente, siendo respetuoso,
transmitiendo la crudeza y a la vez sin hacer algo gore, porque se podría hacer algo muy gore, ¿no? Con todas las historias tan tremendas que hay. Que el espectador o que el lector, lo que decía Carlos al principio, pueda escucharlo, porque si con un exceso de violencia, vamos a decir, automáticamente le tapas los oídos al lector, pero a la vez no lo puedes hacer blando. Entonces es realmente un juego de equilibrios complicadísimo, delicadísimo, y lamento decir que no tengo ninguna receta para encontrarlo. Simplemente es como mucha intuición. Bueno, evidentemente hay que tener, o sea, un saber hacer, ¿no? Una técnica, hay una técnica, pero también tienes que como dejarte llevar mucho por la intuición, las cosas que te rechinan, escuchar mucho a las personas en las que confías, que les pasas, ¿no? El material, ¿qué os parece? Porque ahí hay una devolución muy buena. Te dicen, pues en este caso yo tenía a Carlos, también a mis editores y a Alejandra también. Entonces, como que te diga la gente que conoce más la historia, que te vayan haciendo devoluciones de un poco de lo que les parece. Pero realmente es un camino que yo creo que no tiene una receta clara. Simplemente escuchar mucho, eso sí, escuchar un montón, pero lo siento, no te puedo dar No, pero yo creo que las cosas que plantea Andrés son claves, ¿no? Andrés Buitrago son claves y fueron claves en el diálogo que le tocó tener, ¿no? Y creo que eso, de verdad, en el cómic se logra de una forma, para mí, magistral, ¿no? Porque ahí se cuenta la historia, ahí no hay, digamos, historia dulcificada, ¿no? Ahí hay historias duras, de verdad, ¿no? Pero contadas de una forma que permite acercarnos a ellas y permite escucharlas, ¿no? Y permite dejarte tocar por ellas, ¿no? Sin negar el dolor, pero también viendo lo que ha significado eso para la gente, ¿no? Pacho ahí en su no sé si quieres decir algo también, Pacho, sobre eso, ¿no? Pero Pacho en su prólogo dice, bueno, y habla un poquito retomando con la otra pregunta de este hombre de Noruega, ¿no? Recordará sobre el tiempo que se tiene al leer el cómic, ¿no? O sea, el tiempo de quedarte en una escena, ¿no? Y poder quedarte en la escena y escuchar más en la escena, ¿no? Eso para mí es una cosa interesante, ¿no? De poder quedarme en la mirada de esta persona sobre esta y lo que está pensando y lo que está diciendo, ¿no? Tiene mucha potencia, ¿no? Y creo que pues responde mucho a lo que hemos escuchado en el trabajo con las víctimas, ¿no? Y responde a historias profundas, que uno puede parecer que el contar las cosas en cómics es una cosa superficial no tiene nada, ¿no? No, tiene una cosa muy profunda, ¿no? O simplificada, no es nada simplificado, es muy profunda, es muy, no sofisticado en el mal sentido de la palabra, sino se deja tocar por lo que la gente nos ha contado, ¿no? Y para mí eso es lo más importante, que lo que nosotros hemos escuchado, lo que yo he escuchado, lo que nuestro equipo ha escuchado, se ve totalmente reflejado ahí y creo que en ese sentido lo que la gente ha vivido en diferencias, obviamente son personajes también, ¿no? Pero ahí hay partes que tal vez lo que le ha pasado a esta mujer indígena que sufrió violencia sexual y tal vez otra cosa que le ha pasado a este joven que empieza a descubrir la vida, el amor y le pregunta a su madre, son cosas que le han pasado a otra mucha gente, ¿no? Incluso partes de experiencias diferentes. Me ha pasado lo que le ha pasado al empresario, aunque yo no lo soy, y me ha pasado lo que le ha pasado al político, aunque yo no lo soy, ¿no? No sé, Pacho, si tú qué viste ahí sobre eso, ¿no? No sé. Sí, efectivamente, Carlos, a mí lo que logra Javier me impresionó mucho, porque en cada cuadro te permite adentrarte en un mundo. Y cada vez que uno repite la lectura, no sé, más que la lectura, el meterse dentro de lo que Javier consigue, a uno se le abre un mundo. Yo creo que una de las cosas que revela el trabajo de Javier es de veras la potencia artística, estética, que tiene el cómic. Y yo francamente no la había visto hasta no haberme encontrado con esta producción de Javier, metido en el dolor de Colombia, a pesar de que no ha llegado a Colombia físicamente Javier, pero muy, muy en sintonía con todos nosotros,
y metido en la complejidad y en el drama, logras decir en cada cuadro lo que nosotros estamos viviendo. Y una de las cosas, claro, a ti se te detiene el tiempo en un cuadro de esos, cualquiera de ellos. La mamá corriendo detrás de su hijo, la perplejidad de quien le dicen que ese muchacho no es hijo mío, la mujer de Buenaventura que está hablando allá en esa soledad de ese desierto lleno de casas de mineros y de pequeñas casonas amontonadas en medio de las familias que viven abarrotadas en espacios muy pequeños y recordándose de la plenitud de los ríos y de lo que es vivir en el Pacífico colombiano, pero todo eso inmediatamente tú lo captas en cualquiera de los cuadros. El conjunto es muy impresionante. Yo sí creo, Javier, que nos permite ver las cosas de una manera muy honda, novedosa y al mismo tiempo impactante. Es muy conmovedor. Y ahora, lo que tú dices, es la persona, es el artista, es la inspiración, cada uno lo hace distinto. Estoy seguro que Andrés hubiese hecho una cosa, si Andrés hubiese hecho un cómic, seguramente hubiera hecho una cosa muy interesante, distinta. Y yo creo que ahí se juega Javier completamente y es impresionante, Javier, lo que logras. Me emocionan mucho tus palabras, Pacho. Muchas gracias. Aleja, no sé si... Sí, Silvia nos tiene un poquito lo que ha salido en YouTube, entonces le doy la palabra a ella y luego retomo algunos comentarios que se están haciendo en otro chat. Okay. Y luego hay algunas preguntas un poco sobre distribución, etcétera. Bueno, podemos decir algunas cosas después sobre eso también. Vale, perfecto. De hecho, sí, en YouTube también hay muchísimos comentarios de agradecimiento, ¿no? De enhorabuena a todos los implicados del proyecto, nos comenta André. Y la Fundación, hasta encontrarlos, hace un par de preguntas dirigidas también a lo que comenta Carlos, ¿no? La primera es, ¿cómo podemos tener un ejemplar físico del cómic? Que creo es una pregunta recurrente. Y la otra, también dirigida a la comisión, comenta: la Comisión de la Verdad de Guatemala, en su informe Nunca Más, realizó una versión resumida en caricaturas del informe. ¿La comisión espera hacer un cómic del informe final? Eso es todo. Okay. Eso es todo en YouTube. Ok. Gracias, Silvia. Bueno, no sabemos todavía qué vamos a hacer sobre eso. No nos va a dar tiempo a hacer el informe en cómic después. Tal vez, como saben, habrá un comité de seguimiento y habrá que producir otras cosas. La idea de este cómic era poder contar algunas cosas antes del informe de la comisión, ¿no? Poder contar parte de esos testimonios también en el camino. Pero bueno, recogemos la idea también, ¿no? De que sería importante, ¿no? Poder contar esa historia también en otros lenguajes, ¿no? Y que pueda llegar de esas maneras, como puede verse con la potencia y la profundidad de lo que se ha conseguido con Transparentes, ¿no? Que es lo que Javier ha hecho, ¿no? El cómic estamos distribuyéndolo aquí. Bueno, estamos en primeros de enero y esto está empezando un trabajo. Vamos a hacer una edición en Colombia y obviamente les diremos también en inglés y francés ya definida, ojalá en portugués, en otros idiomas también podamos tenerla para difundirla lo más ampliamente posible. En Europa, ahí Claudia puede contar después detalles, pero bueno, se está enviando ya a los nodos en los diferentes países, ¿no? También con la idea de que la novela le pueda llegar a las víctimas que dieron su testimonio, ¿no? Que sea a los entrevistadores, ¿no? A la gente que ha participado en este camino. También hay una vía comercial, que hay una editorial que lo ha publicado y se distribuye en el Estado español y en Europa, pues para otra gente que la podrá comprar. La comisión, con los medios que tiene, pues lo va a difundir un poco entre las redes de trabajo de la comisión en los diferentes países para que pueda llegar, pues tanto en Europa como en Norteamérica o Centroamérica o Suramérica, ¿no? Este es el desafío un poco de los siguientes pasos, pero pues digamos ya hemos dado un paso fundamental en la difusión y en la edición. Hemos sacado aquí 2.000 ejemplares de la
comisión para poder difundir entre los diferentes grupos, países, equipos, etcétera, y en ese proceso estamos, ¿no? Abrimos, digamos, esta posibilidad ahora y esperamos en las próximas semanas que eso, bueno, ya ha llegado a algunos lugares de Europa, ¿no? Estaban un poco también las Navidades por medio, pero bueno, esto es el camino que está empezando y que os va a llegar, ¿no? Sí, y la editorial me ha comentado que está funcionando bien a nivel comercial, que se había colocado muy bien en las librerías. Ya veremos a ver cómo va, pero de momento que estaba yendo muy bien. Sí, me piden que, bueno, esta primera edición comercial fue de 3.000 ejemplares, que sí, también nos ha llegado el comentario que ha sido un buen regalo de Navidad y de Reyes haber regalado el cómic, entonces esperemos que Astiberri luego nos dé buenas luces sobre eso. No sé, quisiera leer algunos comentarios aquí en el chat porque creo que todo el mundo no los alcanza a ver. Ixa, que creo que desde el Reino Unido nos dice: felicitaciones por el cómic, no es fácil plantear algo complejo en algo más sencillo de entender, además de la carga emocional que tiene. Saludes desde Londres. Ángela Moreno, no es algo nuevo, es que este trabajo lo retoma. Muchas felicidades a todo el equipo. Rangel dice: sindicalista colombiano desde Canadá. No he tenido la oportunidad de acceder a la novela, pero por la descripción oral que han hecho de la misma, emociona el resultado del trabajo. La figura de la verdad, justicia, reparación y no repetición, en mi opinión, es como una mesa con 3 patas. Desde el 2014, mediante la resolución, fui reconocido como víctima de la violencia y nunca ha habido reparación económica como consta en la resolución. Además, no existe el mediano plazo. Valdría a través de ustedes abordar el tema. Bueno, Erika, que creo que es nuestra compañera, ella todavía no lo ha leído porque no se le hemos dado, pero que pronto lo tendrá. Acá está pidiendo la palabra. No la habíamos visto. Adri, ¿sigues aquí? O José. Hola. Hola, José. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Buenas noches, José. Sí, bueno. te escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, primero, pues, un reconocimiento muy especial al trabajo que ha hecho Javier. Ya la mayoría ha planteado ese reconocimiento y también hay que hacer el reconocimiento a Carlos, que ha sido como el asesor, el consejero ideológico o pedagógico de este proceso. Quiero hacer como 2 reflexiones. Una es que yo creo que vale la pena en este momento también hacerle un reconocimiento desde nosotros como exiliadas y exiliados y desde las organizaciones, hacerle un reconocimiento a EGOA y a estas organizaciones y al gobierno que ha venido apoyando la recogida de testimonios en toda Europa, y ese reconocimiento me parece que hay que reivindicarlo, reconocerlo y mencionarlo. Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión es que viendo el trabajo de Javier, porque he tenido la oportunidad de leerlo, viendo el Transparentes, se me viene a la memoria un par de elementos de las relaciones del País Vasco y no solamente Colombia, sino América Latina, y una relación que puede ser, que es un poco parecida a la historia de Javier. Es un poco lo que le pasó a Alonso de Ercilia cuando es llevado a América en el proceso de acompañar a la conquista de los españoles en la parte de Chile, y lo llevan para que relate un poco las hazañas de la conquista, y él termina siendo conquistado por el valor del pueblo mapuche. Es una reflexión que me parece muy bonita y que creo que a Javier le ha pasado lo mismo, ¿no? No quiso visitarnos la primera vez, pero el exilio colombiano ha conquistado a ese caricaturista, a esa persona con esa calidad humana y profundidad artística. Esa reflexión quería hacerla.
y ya la segunda que es con respecto al cómic. Y aquí voy a plantarle a esto al padre Francisco y al mismo Carlos Beristain, y es un reto para nosotros y nosotras. Ese cómic perfectamente cabe como una herramienta pedagógica en lo que nos toca de aquí en adelante. Uno de los retos que tiene el proceso educativo colombiano, la educación colombiana, es cómo enseñar esa nueva historia. La nueva historia de Colombia y esa parte de la historia que estamos en el exilio. Creo que este cómic ayuda muchísimo, como está, a contribuir a que los jóvenes, a que los niños, a que la juventud colombiana, inclusive a mucha gente, comprenda el conflicto colombiano y, repito, sobre todo la parte del exilio. Es una herramienta clave que puede hacer parte de todos los materiales didácticos que tendremos que construir en ese proceso que estamos y que se viene, para que las nuevas generaciones lean la historia real del país, lean la historia de lo que realmente ha pasado y que lean esa historia desde las narraciones de las víctimas, desde el arte, desde lo estético. O sea, me parece un excelente aporte al tema pedagógico como un elemento estético y que nos sirve mucho para esto. Esas eran las reflexiones que quería hacer y que lo planteo como un reto para nosotros como organizaciones de víctimas en el exilio, para la Comisión de la Verdad y para toda la sociedad colombiana y quienes nos acompañan en este sueño que tenemos de una Colombia con una paz que nos merezcamos y con un futuro mucho más claro e incluyente. Gracias. Bueno, gracias, José. Tenemos preguntitas, las leo y luego hacen una sola, ¿vale? Una sola respuesta. Armando Balbuena, desde Gasteiz. De acuerdo a la pregunta que planteaba Andrés, el cineasta, creo que sería bueno saber a qué tipo de género literario o audiovisual correspondería el trabajo artístico. Si corresponde a una novela, que es como se presenta, si es un drama o un formato novedoso que trata de acomodarse al contenido tan complicado como el que trata. Otro, Javier Rosario. Para Javier, con un gran saludo, si considera que Transparentes forma parte de una línea de narración junto con Asylum, ¿qué lo mueve a indagar esa realidad? Erika nos pregunta a Javier y a Carlos, ¿por qué decidieron que se llamara el cómic Transparentes? Y luego pide la palabra a Berta. Si quieren después, o no sé si la escuchamos bien, luego responden todo o mal. No sé. Igual respondo ahora y luego ya que hable Berta. Vale, pues en cuanto al género literario, no sé, yo voy a inventarme uno, novela coral. En el sentido de que yo sí lo inscribiría como una novela, vamos a decir, en la cual el protagonismo está repartido, ¿no? Es una historia coral en el sentido de que no hay un único protagonista, sino que en este caso son 8 protagonistas, ¿no? En cuanto a la línea de narración con Asylum, sí, yo considero que es una obra que tiene todo que ver con Asylum. En cuanto a extensión, es casi igual. En cuanto a también Asylum es una historia coral, las dos hablan de refugiados, solo que están tratadas de maneras diferentes, ¿no? Pero sí que tiene muchas similitudes. O sea, yo creo que a quien le interese Transparentes le interesa Asylum también y viceversa. A quien le interesa Asylum le va a interesar Transparentes. ¿Qué me mueve a hacer este tipo de historias? Pues hay por una parte, en las dos hay una invitación a formar parte de ellas, ¿no? En este caso es la Comisión de la Verdad a través de Carlos, pero es verdad que se encuentra con un interés propio muy fuerte. O sea, a mí las historias de gente que se tiene que mover de su lugar para hacerse la vida en otro sitio, obligadas, ¿no? Es algo que me conmueve mucho, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos. Yo vivo ahora mismo en un pueblito en el cual mucha gente se tuvo que marchar en los años 60, ¿no? Pues para buscarse la vida en otros sitios.
Y a mí me sorprendió cuando vine a vivir aquí que bastantes personas en este pueblo, habiendo tenido o habiendo vivido ellos o gente muy cercana la inmigración, la poca empatía que veo que sienten con los inmigrantes que vienen ahora, ¿no? Y a mí eso es algo como que me mueve mucho, no lo entiendo, no consigo entender cómo podemos tener tan poca empatía hacia algo que nosotros hemos vivido. O sea, si no somos nosotros, han sido nuestros padres o han sido nuestros abuelos. O sea, no hay persona que no lleve la inmigración en su sangre, no hay nadie. Todos tenemos en nuestra sangre la inmigración. Entonces, el ver que esto además es un proceso que a medida que nos adentramos en el siglo XXI se va extendiendo cada vez más, está así el planeta, y que haya esas resistencias a la acogida de las personas, pues lo que ha pasado en Europa con Siria, ¿no? Es algo flagrante, o sea, entonces es algo que me interpela mucho y entonces me siento muy, muy agradecido cuando tengo la oportunidad de poder hacer una historia sobre eso realmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí se juntan las dos cosas, que por una parte la invitación que me dan y por otra parte que es que yo encantado de responder a esa invitación, ¿no? Y la última pregunta, la del título Transparentes. Hay dos razones por las que se llama Transparentes en el libro. La primera es algo que ya ha salido, se ha estado hablando, y es que la realidad del exilio colombiano es una realidad muy transparente, en el sentido de que está delante de nosotros, la vemos y no la vemos. O sea, no es que es un poco invisible, pero es que es más allá, o sea, porque es como si realmente sí, tú sabes que tu vecino es colombiano y que se tuvo que marchar del país, pero no indagas por qué, ¿no? Y eso también, por lo que me han contado aquí la gente de la comisión, también sucede de alguna manera en Colombia, que la realidad de los exiliados no forma parte como del debate nacional, ¿no? Vamos a decir. Entonces, me parecía un título muy adecuado por eso, porque es una realidad que está ahí y la miramos y vemos como a través de ella, como si no existiera. Y luego también había otro elemento que es pues el descubrimiento que en ese encuentro de segundas generaciones, que bueno, está por ahí Sol Violeta, que la veo, que está ahí, así que hola, hola. Y ella me habló de los transparentes y es una cosa que bueno, para mí fue un descubrimiento, lo metí en el cómic, me parece una enorme belleza. Los transparentes son esas presencias familiares que están y no están, que están pero no las vemos, ¿no? Los desaparecidos que nos acompañan en nuestra vida son parientes transparentes. Ese juego de palabras me pareció especialmente evocador, no solamente por la realidad de los desaparecidos, sino porque también ocurre un poco eso con los exiliados, ¿no? Forman parte de la gente que vive en Colombia, tienen parientes fuera, pero están sin estar, entonces también son un poco transparentes. Y bueno, pues ahí el título de Transparentes me parecía que resumía de una manera, vamos a decir, evocadora o sugerente, pues todos estos elementos. Eso me parece, perdón, eso me parece en lo que consigues, Javier, en los transparentes que aparecen ahí insinuados como figuras que se esfuman y lo dejan a uno pensando muchísimo, como viven los desaparecidos en medio del dolor de la gente. Okay. Listo. Berta creo que iba a hablar, no sé si está por ahí Alejandra. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Una gran herencia, un gran legado que se ha dejado con este recurso para poder seguir trabajando como entrevistadora y desde las organizaciones desde el sector y, por qué no decirlo también, como lo decía el compañero José, desde el ámbito educativo. Bueno, como entrevistadora, quisiera preguntar
la confianza, la capacidad de escucha y la empatía nos ayudan a acompañar muchas veces a las personas testimoniantes, ¿no? En la parte de los silencios. ¿Cómo se logra esos silencios en un cómic? Porque esto me llamaba mucho la atención. Y lo otro también es si hay algún caso de personas que hemos sido víctimas del reasentamiento, ¿no? Que vamos a un país y luego nos toca trasladarnos a otro país. Yo siempre estoy reivindicando esto porque muchas veces nos sentimos también invisibilizados. Entonces quisiera saber si de pronto hay algún testimonio, algún caso que nos visibilice de alguna manera, ¿no? Y pues también espero en el informe final de este año que también podamos aparecer ahí las personas con reasentamiento. Y muchas gracias por ese gran aporte que nos han hecho, y no solamente a ti, sino también al equipo. Muchas gracias, Berta. Dale, Javier, esa es pregunta para ti, dale. Pero es que te he oído entrecortada, Berta. Yo no he entendido que fuera una pregunta para mí. Vas a tener que volver a repetirla. Sí. Bueno, yo soy entrevistadora de la comisión, ¿sí? Eso sí. La capacidad de escucha, la empatía, la confianza, cuando estoy frente a un testimoniante, me ayuda en todo ese proceso de acompañamiento, ¿no? Cuando hay un silencio, y esos silencios nos dicen mucho, nos transmiten mucho. En este cómic, ¿cómo hiciste tú para lograr esa parte de esos silencios transmitirlo? Porque, no sé, o sea, me causa mucha curiosidad cómo se logra eso, ¿no? De la parte tan artística que hay. Bueno, es que hay una cosa muy importante en toda creación, que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Eso es para la vida, ¿no? También no solamente para una creación, pero bueno, como creador hay que prestar especial atención a los silencios, porque, bueno, incluso yo creo que era Ernest Hemingway el que decía como que en una historia lo que importa es lo que no se cuenta, ¿no? Hacer la historia al revés. Hablamos una cosa, pero en realidad estamos hablando de otra. Bueno, yo no llego a tanto en este cómic de Transparentes, pero sí que es verdad que el tema de los silencios es fundamental. O sea, ¿dónde están los silencios de las personas? Porque en muchos silencios se cuentan más que muchas veces en el silencio se cuenta más que en las palabras, ¿no? Y de hecho yo creo que todo el cómic tiene una relación muy importante con el lenguaje y con el silencio. Yo creo que es uno de los ejes narrativos del cómic, es la capacidad de poder hablar y poder contar, y la relación que tiene con el silencio. A veces el silencio autoimpuesto, que no somos o a veces el silencio que simplemente porque no somos capaces de expresarlo con palabras, ¿no? Y de ahí que hay un niño, el libro empieza con un niño que no puede hablar, que no puede hablar no porque tenga una tara física, sino por algo, ¿no? Algo que está ahí, que él no sabe lo que es, y hace que le lleve a no hablar, ¿no? Y está el personaje de Iris, que también cuando era pequeña pues no hablaba, ¿no? Eso fue algo que me llamó mucho la atención en el encuentro de segundas generaciones, el tema del silencio. Me llamó mucho la atención lo importante que era el silencio, o sea, lo importante en el sentido de lo presente que estaba en la vida. Y hay una compañera, que no sé si estará por ahí, Catalina, me dijo una frase, que el silencio es también un tipo de lenguaje, ¿no? Y esa frase la metí en el cómic, porque solo que a veces no somos capaces de escucharlo. A mí esa frase me impactó mucho, que me dijo Catalina, y sí que se quedó como uno de los ejes del libro, el tema del silencio. Y Berta, la otra cosa que preguntabas, ¿no?
Hay otra cosa que preguntabas, hay dentro de las historias, para no desvelar las historias también, ¿no? Pero hay historias de gente que tuvo que salir a un país, a México, por ejemplo, y que después se reasentó en Ginebra, ¿no? Y también habla del retorno, ¿no? De quien se plantea retornar, ¿no? Y de lo que significa para alguna gente la vuelta, ¿no? Porque también queríamos introducir, digamos, esa reflexión en términos de la construcción de la paz y de los desafíos personales también y colectivos que todo eso tiene para Colombia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se recoge algunas cosas también de esa experiencia que señalas, ¿no? Muchas gracias. Okay. Bueno, hay otra palabra por acá. Rangel quiere hablar y luego Silvia nos tiene unas otras preguntitas por ahí en el chat. Rangel. No sé si todavía está. Bueno, pues dale Silvia, si no. Bueno, Sí. si no, sí. Son un par de comentarios y una pregunta. Esteban Morales en YouTube, bueno, comenta que muchas gracias por ayudarnos en la búsqueda de la conmoción positiva que desate el deseo para encontrar la verdad. Y estos agradecimientos se repiten también mucho acá en el chat. De hecho, Catherine Salamanca desde Toulouse comenta que quedó precioso el cómic. Muchísimas gracias, Javier, por tu sensibilidad y tu arte. Y hace una pregunta muy interesante. Mira, me gustaría saber por el trabajo de color de cada una de las historias. ¿Qué significaba para ti este tratamiento tan singular? Sí, bueno, ahí había para poder armar, cuando realmente, bueno, esa parte que he dicho que Carlos, el primer guión me dijo pues que no valía, no me lo dijo así, me dijo con otras palabras. Cuando yo entendí que me estaba diciendo que había que hacer otra cosa, hice decía, ¿cómo auno estas historias? Y hice una cosa muy curiosa que hice, al final acabé por hacer un octógono, dibujé un octógono, y en cada uno de los vértices puse el nombre de uno de los personajes, ¿no? Llegué a la conclusión que tenían que ser 8 personajes porque son 8 letras las que tiene Colombia, y entonces cada uno de los personajes yo sabía que se iba a llamar con una de las iniciales de Colombia. Entonces, pues hay un personaje con la C de Camilo, con la O de Olga, la L de Luciano, la O de Orlando, la M de Maula, la B de Bernardo, la I de Iris y la A de Ángela, ¿no? Entonces, desde cada uno de esos vértices iba trazando líneas hacia los otros para ver cómo se relacionaban. Entonces, ahí ese dibujo tenía que estar equilibrado para que realmente las relaciones, que no hubiera un personaje que acaparara muchas relaciones y otros estuvieran muy solos, entonces tenía que estar como equilibrado y cada uno de ellos, yendo ya a la pregunta que me has hecho, tenía un color, ¿no? Entonces, eso, yo siempre uso el color en mis cómics de una manera muy narrativa, no me cuesta mucho usarlos de una manera decorativa, vamos a ponerle color para que quede bonito, eso como que no lo sé hacer. Siempre tienen una función, ¿no? Entonces, en este caso, pues cada una de las historias, lo mismo que es una parte de Colombia, ¿no? Es una letra de Colombia, también tiene un color diferente y de modo que cuando tú ves solamente una historia, tú ves pues, un color, como es un poco monótono dentro de esa franja, ¿no? Pero si ves el libro entero, así lo ojeas, pues te parece un libro a todo color. Y eso es un poco como el resumen de lo que había contado antes, ¿no? Del foco que ponemos. Si solo escuchamos una historia, pues nos hacemos una idea pequeña de la realidad. Necesitamos escuchar muchas historias para hacernos una idea más amplia, más cabal de lo que es, ¿no? Una realidad, ya sea de un país o de lo que sea en realidad, ¿no? Y de ahí un poco lo del color. Y luego ya a cada personaje le puse el color que me gustaba más. O sea, a Luciano, pues la luz le puse amarillo, ¿no? A Maura le puse el morado. Ahí cada personaje, pues según me iba sugiriendo cómo era el personaje, pues le iba poniendo unos colores u otros. Okay. Aleja, hay una pregunta ahí, ¿no?
Aleja. Pues hay comentarios, sí, hay un comentario pregunta que tiene que ver con lo que decía Berta de los silencios. Sí, pero yo esa pregunta te la haría más a ti, más que a Javier, ¿no? ¿Me dejas? No, porque lo voy a decir por qué, ¿no? Porque, bueno, que habla, la voy a leer primero, ¿no? Dice, bueno, me parece muy interesante lo del silencio cuando se da un testimonio desgarrador. Creo que Berta se refiere al momento en el cual el entrevistado no puede seguir porque es tal su conmoción al relatar la historia a punto de llorar que se le forma un nudo en la garganta, ¿no? Que le impulsa a desahogarse para poder continuar, ¿no? Y entonces, bueno, eso cómo se refleja una situación tan intensa en un formato como el realizado, ¿no? ¿Cómo dirías tú? Esa me pregunta para ti, ¿no? Tú que la has leído, tú que has sido entrevistadora, ¿no? Y tú que la has leído también, ¿no? O sea, ¿cómo aparece, digamos, esa emoción, ¿no? En la novela, ¿cómo la has visto tú, ¿no? ¿Qué te ha emocionado? Si es que ha habido esos momentos que se te hace un nudo en la garganta también, ¿no? Ay, pero eso es trampa. No estaba preparada psicológicamente, ¿no? Estoy en 20 pantallas a la vez, es como que me coge... claro, es una sensación, yo creo que constante, yo creo que en algún momento lo comentamos también entre las personas que entrevistamos, cuando la persona quien está narrando se desea llorar y para su dato, y es como quien entrevista también entra en esa empatía y es como paramos, seguimos, como recapitulamos y vivir el momento también, ¿no? Yo como entrevistadora creo que hay que darse el espacio también para penetrarse en sensación. Y en el caso de quien pregunta es porque creo que es una sensación que en algún momento la comentábamos con algunas personas en Gasteiz, y es que es muy recurrente, aunque para muchas personas a veces los recuerdos parecen confusos, ¿no? Esto de que las fechas ya no las recuerdan, eso siempre llegan como esos sentimientos de emoción. Y yo no sé si exactamente esa sensación se refleja en la obra, pero yo sí lo relaciono mucho con esos caminos que a veces se intenta en el mismo discurso de me llega la emoción, quiero llorar, traigo, empiezo a hacer una serie de hilo de otro tipo de circunstancias y ahí es donde creo que a veces surgen las resignificaciones también, ¿no? De lo que se vive y lo que se siente. Yo leí la obra, yo lloré con la obra, de hecho creo que ya casi todavía llorando llamé a Carlos y ya me ha encantado, justamente porque sentía esas ganas de llorar. Por eso te lo preguntaba. Ya. Yo cuando terminé de leer la obra terminé llorando porque creo que me sentí precisamente en esa situación y hay que llorar. Y después de hablar con Carlos lloré, porque fue traer a la cabeza, a la memoria, muchas historias, muchos dolores, muchas fuerzas también, y pues creo que se refleja en las sensaciones que nos genera leerlo, sencillamente, ¿no? Pero si no se reflejara, no nos despertaría tanta sensación la lectura. Pero es verdad que ahora que Armando ha hecho este apunte, ¿no? Es verdad que ese momento en el que la persona que está contando su testimonio se para por la emoción, aparece muy reflejado en el cómic. Estoy ahora pensando, el personaje de Olga, por ejemplo, le ocurre 2 veces. Le ocurre cuando habla por teléfono y cuando habla por Skype, le ocurre 2 veces. Le ocurre al personaje de Ángela, la indígena, que no puede contar lo que le ha ocurrido. Le ocurre también a Maura, que habla y habla y habla y en un momento dado se para y no cuenta algo, dice... No. Y entonces ahí es algo que yo no lo cuento en el cómic, cada lector se imaginará lo que sea, porque ella tampoco nos lo cuenta, ¿no? Ella que dice que se fue, que ella no es exiliada, porque se fue, porque solo quería ir a... De repente, cuando llega el momento determinado, se calla, ¿no? No nos cuenta qué es lo que... Entonces, sí que es un momento que está presente en el cómic. Yo creo que
en casi todos los personajes que cuentan su testimonio hay un momento en el que ocurre eso de callarse. Sí, y ahora que lo dices, una de las personas en Gasteiz, alguna vez que hablábamos del tema, lo que me decía es que ese momento es el momento que sirve para respirar profundo y volver a respirar. Era lo que me decían, ¿no? Que justamente son esos momentos que sirven para tomar más aire. Entonces, bueno, pues perfectamente se refleja allí. El tiempo se nos está agotando, gente, y creo que entre más hablamos, más ganas nos van a dar. Entonces, no sé si hay más preguntas o alguien quiere intervenir. No sé si Carlos quiera cerrar. Hay muchos comentarios en el chat, pero bueno, no los vamos a alcanzar a nos los mandáis, leer, ¿no? Para tener. Sí, los vamos a recopilar y luego los mandamos. Bueno, yo tal vez, sí, pues sería bueno, llevamos 2 horas charlando y presentando y escuchando, y bien todos aquí como con toda la atención puesta, ¿no? Con todos los sentidos puestos, ¿no? Bueno, Alfredo dice ahí una cosa, ¿no? Alfredo de Noruega dice, quizá transparente, también lo puedo entender como la piel de esas especies transparentes que permite ver el interior del cuerpo. En nuestro caso, las víctimas en el exterior somos como la piel de Colombia, que deja ver con nitidez y esperanza lo desgarradora de nuestra historia, ¿no? Retomando, digamos, es algo que dice Alfredo, ¿no? Que tiene esa profundidad, ¿no? Yo diría que esta novela cuenta a través del exilio también la historia de Colombia. No es una historia de una cosa separada, ¿no? Cuenta a través del exilio, cuenta la historia del exilio, de esos exilios, y cuenta la historia también de Colombia, ¿no? Y eso creo que es un logro clave, ¿no? Y también, digamos, cuenta muchas historias de cada quien, etcétera, pero cuenta incluso historias incompatibles, las cuenta juntas, ¿no? Historias que en Colombia serían de 2 extremos de la polarización, ¿no? Este es de aquel lado y este es de aquel lado, y no se hablarían y estarían mediatizadas por estigmas, por estereotipos y tal, las cuenta de una manera que es mucho más real, ¿no? Que hay una sobrerepresentación de toda esa polarización, las cuenta de una manera mucho más real, desde las historias también y la construcción de los vínculos que fueron y se rompieron, pero también los vínculos que se reconstruyen en ese proceso, ¿no? Entre varios de los personajes se reconstruyen esos vínculos, y creo que es un ejercicio muy potente de cómo sí se puede construir una historia incluyente, incluso desde la víctima de secuestro cuyo padre fue asesinado hasta el político sobreviviente de un atentado y la madre la hija que busca a una madre desaparecida que era de un movimiento político guerrillero, y el campesino que tiene que huir en medio del reclutamiento y la muerte. O sea, hay todas unas historias que parecerían incompatibles, que forman parte del conflicto armado, que forman parte también de la búsqueda de salidas políticas y la construcción de la paz, ¿no? La novela tiene no ya un final, entre comillas, feliz, ¿no? Sino tiene una construcción del proceso, que es un proceso de construcción de la paz y de asimilar esa historia traumática desde una vivencia y de una visión de derechos humanos desde la primera viñeta hasta la última, ¿no? Y tiene, digamos, creo que una enorme capacidad también de algo que solamente yo estoy leyendo ahora, otra novela de Javier, que es por el que le han dado un premio, también para que le damos un reconocimiento aquí, le han dado el Premio Nacional del Cómic este año a Javier, ¿no? Por su trabajo y por una novela gráfica basada en la historia de Oscar Wilde, se llama La Divina Comedia, y ahí Oscar Wilde en un momento, dice, hablando del arte, ¿no? Habla de que como la vida no es, o sea, el arte no es el reflejo de la vida, ¿no? Sino habla de que la vida también, el arte puede contaminar la vida, ¿no? Puede ser parte de esa construcción de la vida, ¿no? Y creo que eso es un enorme ejercicio en la práctica de cómo el arte puede contaminar la vida, ¿no? Puede embellecerla, puede ponerla en otro lugar, ¿no? Y eso es parte, creo que, pues del enorme logro de este trabajo, y también sin ese ejercicio de escucha de todos los que estáis ahí, de otra mucha gente que ha tomado los testimonios de las víctimas que han hecho el esfuerzo por contar esas historias. Esto no ha nacido de la imaginación de alguien, ¿no? Ha nacido de un trabajo de mucha gente que hizo ese esfuerzo de contar una historia difícil, complicada, de volver al escenario del horror para poder hablar de cosas
para los que no tenía palabras, ¿no? Y en la confianza con muchos de los que estáis ahí también, que habéis recogido esas historias. Es en base a eso que se ha podido hacer, digamos, este trabajo. Y bueno, creo que por parte mía y de la comisión, pues un enorme agradecimiento, obviamente a Javier por ese enorme trabajo y por ese logro, a quien habéis apoyado, digamos, este trabajo, y a todos y todas vosotros que habéis proporcionado, que habéis dado vuestra palabra, vuestras historias, vuestra experiencia, y a quienes las habéis recogido también, ¿no? Porque eso es lo que permite poder hacer esto y las siguientes cosas que ojalá vamos a poder seguir haciendo como comisión, ¿no? De la mano de todos y de todas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por ese apoyo y por todo. Yo ya... Muchísimas gracias. A ti, Javi. Pacho, unas palabras de despedida. No, pues estoy realmente muy emocionado. Gracias, Javier, por este aporte tan significativo. Gracias, Carlos, porque tú también eres un artista. Tú haces con tu propia vida una obra de arte en tu entrega completa a los demás. Y gracias a todos ustedes, gracias a Aleja, gracias a Carlos allá en, ¿cómo es? Se me va Egoa. Gracias, Egoa, gracias al País Vasco. Un abrazo a todos y gracias por este momento. Yo también me tengo que retirar porque tengo que viajar inmediatamente, pero ha sido un momento muy conmovedor. Gracias a tantos ustedes que están en el exilio y que han recogido toda esta profundidad que Javier logró sintetizar con la fuerza de su estética y de su extraordinaria capacidad simbólica y creativa. Un abrazo inmenso. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias por hacer todo esto. Bueno, un abrazo para todas y todos. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Karim, hay tanta Qué gente que ricasco. no hablaron. Chao. Yosune por ahí. Yosune, por ahí se dejan ver con fantasmas. De vez en Van cuando. pasando así. De vez en cuando. Míralo donde anda. Un saludo y un abrazo a todos y a todas. Igual. Un saludo, Alfredo. Gusto. Un saludo a todos y todas y muchas gracias por el esfuerzo y por el trabajo. Armando, un abracito. Chao. Chao. Luego le Feliz llega el año. cómic. Qué charla más bonita, qué encuentro más bonito, qué manera tan bonita de empezar el año. Un abrazote. Gracias. Gracias, mamazota. Besito. Belleza mía. Chao. Chao.